invitación. Para mí es un honor estar el día de hoy con ustedes y compartir algunas de estas inquietudes en torno a la abogacía y cómo podemos utilizar el derecho internacional de los derechos humanos para este objetivo. Entonces, básicamente en los próximos minutos el objetivo es comentarles algunas de las herramientas que se encuentran desde el derecho internacional de los derechos humanos para proteger los derechos de la niñez y cómo éstas se pueden utilizar para generar abogacía. Entonces, rápidamente les comento que desde el derecho internacional de los derechos humanos tenemos dos grandes sistemas de protección de derechos humanos. Uno que se deriva directamente del sistema de Naciones Unidas y otro que se deriva de los sistemas regionales de protección de derechos humanos. Y quizás para el continente o el caso americano es importante lo referente al sistema interamericano de protección de derechos humanos. Entonces, desde el primer sistema, este que se deriva de Naciones Unidas, encontramos algunos mecanismos para buscar la protección de los derechos humanos y para buscar la protección de los derechos de la niñez. Entonces encontramos algunos mecanismos conocidos como convencionales, que son aquellos mecanismos que se derivan directamente de los tratados internacionales que han suscrito los distintos estados. Y uno de ellos es la Convención sobre los Derechos de los Niños, que establece propiamente el Comité de los Derechos del Niño. Luego entonces encontramos otros mecanismos, como son los mecanismos extraconvencionales, que son aquellos que no se derivan de un tratado internacional, sino que han sido creados por el Consejo de Derechos Humanos. Entonces son algunas relatorías geográficas o algunas relatorías temáticas que encontramos en el marco de Naciones Unidas. Y finalmente, también dentro de este sistema de Naciones Unidas, encontramos algunas agencias especializadas en materia de derechos humanos, que ahí podríamos mencionar, por ejemplo, la UNICEF. Luego, dentro del Sistema Interamericano de Protección, encontramos dos principales organismos, que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En estos dos organismos existen distintos mecanismos para buscar la protección de derechos humanos en nuestro continente, en el continente americano. Entonces, podríamos mencionar que dentro de estos dos sistemas encontramos ya en concreto varios mecanismos que se relacionan en materia de la niñez. Dentro del sistema de Naciones Unidas encontramos, que seguramente ustedes ya lo conocen, el Comité de los Derechos del Niño, y que es realmente un comité muy importante, no solamente porque recibe denuncias o peticiones individuales cuando ya existe una violación a derechos humanos, sino que también el Comité de Derechos del Niño emite una serie de observaciones generales que establecen obligaciones concretas para los estados y generar de esta forma protección a derechos de los niños. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Igualmente, dentro del sistema de Naciones Unidas encontramos el EPU o el Examen Periódico Universal, que seguramente algunos y algunas de ustedes lo conocen, que es un mecanismo más o menos reciente que fue creado por el Consejo de Derechos Humanos y que es un mecanismo muy interesante en la medida en que son los estados quienes analizan la situación de un estado en concreto. Entonces, claro, este mecanismo ha sido muy importante en los últimos años porque a la par de este mecanismo conocemos lo que se conoce como los informes sombra, ¿cierto? Que los informes sombra son básicamente producidos por distintas organizaciones de la sociedad civil e incluso por la academia, donde se levantan las principales situaciones en materia de derechos humanos y claramente también en lo que tiene que ver con la protección de los derechos de la niñez. Luego entonces encontramos propiamente ya lo que les mencionaba hace un rato sobre la UNICEF, que va a ser esta agencia especializada en materia de la infancia de Naciones Unidas, e incluso otras agencias que si bien no tienen propiamente el mandato para
para proteger derechos de la niñez si, por ejemplo, algunas de ellas terminan también estableciendo algunos temas. Ahí podríamos mencionar como la ACNUR o como el PNUD o la Organización Mundial de la Salud, que son agencias especializadas que a su vez pueden establecer protección para los derechos de la niñez. Y luego entonces, dentro del sistema interamericano encontramos otros mecanismos muy importantes donde se pueden generar espacios de interlocución con los estados. Uno de ellos es lo que tiene que ver con las audiencias temáticas, que es un mecanismo muy interesante que tiene el sistema, donde básicamente se levanta información referente a violaciones a derechos humanos o algún contexto donde se estén presentando violaciones a derechos humanos y se presenta a la Comisión Interamericana con el objetivo de generar diálogo e interlocución con el Estado. Entonces, en el marco de estas audiencias temáticas hay muchos ejemplos donde se han discutido situaciones de derechos de la niñez. Entonces, algunas audiencias recientes han trabajado, por ejemplo, el tema de la trata de personas, de niños, niñas y adolescentes, o algunos temas relacionados con los adolescentes en conflicto con la ley, etc. Luego, a la par de este mecanismo de audiencias temáticas, encontramos otro mecanismo que es lo que tiene que ver con informes temáticos, que ya es básicamente un análisis que realiza la Comisión Interamericana sobre una situación específica con el objetivo de levantar información y establecer estándares que los estados luego deben de cumplir. Y también en esos informes temáticos lo podríamos relacionar con la relatoría sobre los derechos de la niñez que actualmente existe en la Comisión Interamericana, porque esta ha emitido una serie de informes donde se ha establecido o donde ha analizado la situación de la niñez en las Américas y algunas obligaciones o recomendaciones que deberían de adoptar los estados. Y luego entonces también tenemos otro mecanismo que es lo referente a las visitas a países que muchas veces la Comisión Interamericana realiza con el objetivo de generar interlocución con el Estado e incluso con las mismas organizaciones de la sociedad civil. Entonces, básicamente menciono estos mecanismos porque nos permiten un poco romper el esquema o esta idea que tenemos que el derecho internacional de los derechos humanos siempre presupone un enfrentamiento con el Estado, porque no es así. Con estos mecanismos podríamos decir que existen otras formas para generar interlocución con el Estado por intermedio de algunos organismos de derechos humanos, como los que se derivan de Naciones Unidas o como los que se derivan del sistema interamericano. Entonces, una primera conclusión, y es que dentro de las herramientas que nos ofrece el derecho internacional de los derechos humanos, podríamos encontrar algunas que nos permiten generar esta interlocución sin tener necesariamente que pasar por un caso o pasar por una confrontación. Digamos entonces que estos mecanismos que les mencionaba tienen un cuerpo jurídico, un marco jurídico que en específico en materia de derechos de la niñez, seguramente ustedes ya muchos de estos instrumentos los conocen. En el marco de Naciones Unidas encontramos, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño o las directrices sobre las modalidades alternativas de los cuidados de los niños y niñas en el año 2010, o bien las distintas decisiones del Comité de los Derechos del Niño, o bien las distintas observaciones generales que les comentaba hace un rato que emite el Comité de los Derechos del Niño. Y ahí hacía una pequeña referencia, hay muchas observaciones generales, pero una en particular que creo que es importante para el tema que ustedes están discutiendo actualmente es lo relacionado a la elaboración de presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos del niño. Y es una observación general muy importante porque se establecen las distintas obligaciones y principios que se deben de aplicar al momento de establecer planes, proyectos o programas que involucren en temas de niñez y que involucren realmente asuntos presupuestarios. Dentro del sistema interamericano, entonces, encontramos otro marco jurídico también importante,
que es lo que tiene que ver con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dos opiniones consultivas muy importantes que tienen que ver, una de ellas del año 2002, que tiene que ver con la condición jurídica de los derechos humanos del niño, que es básicamente un instrumento importantísimo porque se establecen todas las obligaciones que el Estado tiene para garantizar la protección de los derechos de la niñez, y una opinión consultiva más o menos recientes que tiene que ver con el contexto migratorio y la necesidad de protección internacional. Esto, digamos, en un contexto sobre todo de Centroamérica, del Triángulo Norte de Centroamérica, donde en los últimos años vimos una migración masiva de niños, niñas y adolescentes hacia Estados Unidos. Y entonces también, como les mencionaba hace un rato, tenemos algunos informes temáticos, dentro de los cuales sería importante mencionar el informe que tiene que ver sobre el derecho del niño y la niña a la familia y el cuidado alternativo, donde se plantean este objetivo de eliminar la institucionalización en las Américas. Entonces, digamos que dentro de todo este marco jurídico que tiene que ver con estos mecanismos que ya mencionamos, es muy importante tenerlos presente porque realmente es la fuente para exigirle al Estado o para buscar que el Estado implemente una política, un programa o un proyecto. Porque es importante tener claro cuál es el marco normativo del Estado, es decir, cuáles son las leyes que establecen las constituciones o los decretos y demás, pero realmente todo este derecho interno es necesario articularlo con el derecho internacional de los derechos humanos, porque es el derecho internacional de los derechos humanos el que va a establecer una serie de obligaciones internacionales que luego el Estado tiene que traducir en su ordenamiento jurídico. Y esto es lo que pasa en muchos países, que a veces los Estados no tienen dentro de su legislación las distintas leyes que apliquen o que viabilicen el cumplimiento de las obligaciones internacionales. Entonces, el primer paso para poder impulsar una política a nivel interno es tener claro cuáles son las obligaciones que tiene el Estado, porque en la medida en que tengamos claro cuáles son las obligaciones, ahí es cuando podemos decirle al Estado y generar una interlocución con él, bueno, estas son sus obligaciones y nos gustaría generar espacios para que usted pueda cumplir con estas obligaciones y que en el caso concreto y todas las cosas que ustedes están haciendo redunde en la protección de los derechos de la niñez. Entonces, rápidamente, muchos de estos principios que seguramente ustedes conocen como el principio de no discriminación, del interés superior del niño y de la niña, el principio de respeto al derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, bueno, estos principios están ya consagrados en tratados internacionales y por eso es que hoy los estados de alguna forma buscan aplicarlos dentro de su legislación. En concreto, el Estado tiene varias obligaciones, quizás no vamos a profundizar sobre eso, que son obligaciones de generar algunas acciones de carácter positiva, que garanticen y protejan los derechos humanos y en específico los derechos de la niñez, abstenerse, por ejemplo, de violar los derechos, en este caso de la niñez, pero quisiera hacer un poco de referencia a algunas de estas obligaciones que se derivan de esta opinión, de esta observación general que les hablaba sobre el presupuesto público para hacer efectivos los derechos del niño y de la niña, ¿cierto? Y es que en esta observación general, el Comité de Derechos Humanos parte de un principio y es que el Estado debe de garantizar todos los medios o por todos los medios necesarios esa protección de los derechos de la niñez, independientemente que esa protección requiera algún tipo de gasto o algún tipo de erogación económica. Entonces, claro, esta observación general plantea que en el marco de todos estos análisis presupuestarios se deben de tener en cuenta 5 principios, que seguramente uno a nivel interno también lo ve materializado. El principio de eficacia, donde es necesario realizar una planificación, una aprobación, una ejecución y un seguimiento
de los presupuestos, el principio de eficiencia es hacer un adecuado uso de los recursos que se tienen disponibles, el principio de equidad, donde se busca que no se afecte o no se introduzcan prácticas que puedan ser discriminatorias, en este caso en contra de algún niño, alguna niña o algún grupo en situación de vulnerabilidad dentro de estos, el principio de transparencia, y es hacer un uso adecuado de los recursos, que a su vez pueda ser vigilado, pueda ser supervisado, de que estos recursos se están utilizando de la manera que deberían de hacerse, y finalmente un principio de sostenibilidad. Y esto me parece muy importante en el caso que ustedes, o en la situación que ustedes están analizando, y es cómo buscar que realmente todas estas estrategias que ustedes están planeando puedan ser sostenibles en el tiempo, y es cómo generar esa interlocución con el Estado donde no sea una decisión que pueda tener efectividad en 2, 3, 4 años, sino que realmente pueda tener una permanencia en el tiempo. Entonces, bueno, esto es básicamente el ciclo de cómo debería de utilizarse o cómo debe de hacerse el análisis de presupuestario, donde se planifica, se debe aprobar, se hace una ejecución y se hace un seguimiento de estos presupuestos. Ahora, ¿por qué todas estas herramientas que les mencionaba son herramientas que colaboran con la abogacía para proteger los derechos de la niñez? Porque quizás puede ser un poco abstracto. Lo primero es que realmente todos estos mecanismos que les mencionaba, tanto de Naciones Unidas como del sistema interamericano, emiten una serie de pronunciamientos en torno a las obligaciones del Estado, y eso ya se los mencioné, ¿cierto? Entonces, si estos organismos internacionales emiten pronunciamientos, realmente este es nuestro fundamento para luego hacer exigibles o buscar algún grado de interlocución con el Estado. Entonces, el conocer los distintos estándares que tienen, las distintas obligaciones que tienen los Estados, le dan solidez a las distintas estrategias que ustedes vayan a implementar. Les da seguridad en decirle al Estado, es que usted debe de establecer un presupuesto específico porque es su obligación internacional, y ya lo han mencionado algunos organismos internacionales, que no necesariamente, como les mencionaba, puede o pasa por un enfrentamiento del Estado, es simplemente tener la seguridad y el soporte técnico jurídico para decirle al Estado usted debe de hacer o debe de aplicar algo en concreto. Luego, entonces, el hecho de tener estas herramientas, como ya lo mencioné, le permite a las distintas organizaciones, en este caso ustedes, generar acercamientos con los Estados sin necesidad de ir a un litigio de carácter internacional. Y algo muy importante es que estos organismos no solamente establecen las distintas obligaciones o los distintos estándares, sino que estos organismos también supervisan el cumplimiento. Y por eso es importante en este caso tener presente que estos organismos internacionales son también los aliados de las organizaciones de la sociedad civil, que a veces los dejamos un poco por fuera o pensamos que no es posible acceder a ellos, pero realmente estos organismos internacionales se convierten en una forma o un enlace para interlocutar con los Estados. Entonces debemos de tener presente, por ejemplo, en todas las discusiones, el rol que podría tener la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en estas estrategias que ustedes están planeando. ¿Y por qué? Realmente luego de haber trabajado algunos años con la Comisión Interamericana, uno se puede dar cuenta cómo ella siempre está con disposición de generar estrategias y en especial de interlocutar con los Estados y con las organizaciones de la sociedad civil. O sea, más allá de generar algún tipo de enfrentamiento, lo que busca siempre la Comisión es establecer distintos espacios en los cuales se pueda generar interlocución
con los estados, con la